Un veterano de guerra creía haber encontrado finalmente la paz en su granja familiar, sin saber que bajo sus pies yacía enterrada una de las injusticias más crueles de la historia estadounidense. Jeremiah Blackwood, el despiadado dueño de plantación del siglo XIX, había convertido ese lugar sagrado en un centro de castigo donde las cadenas de hierro forjado testimoniaban el sufrimiento de al menos 12 almas inocentes. Pero el destino tenía otros planes. Duke, un perro militar retirado con instintos inquebrantables, guió a Thomas Jefferson Miller hacia un descubrimiento que sacudiría a toda la comunidad de Millbrook y obligaría a confrontar verdades que habían permanecido sepultadas durante más de un siglo. Escuchen cómo este hallazgo accidental se transformó en un acto de justicia histórica que no solo honró la memoria de los olvidados, sino que sanó heridas generacionales y demostró que algunas verdades, por dolorosas que sean, deben salir a la luz para que la verdadera reconciliación pueda comenzar. Thomas Jefferson Miller había regresado a casa después de 3 despliegues en Afganistán con más cicatrices en el alma que en el cuerpo, llevando consigo el peso de experiencias que las palabras nunca podrían describir adecuadamente. Su granja de 20 acres en las afueras de Millbrook, Tennessee, se había convertido en su refugio sagrado, el único lugar en el mundo donde podía encontrar algo parecido a la paz que había perdido en tierras lejanas. Las mañanas aquí eran diferentes, silenciosas salvo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles centenarios que habían sido testigos de generaciones de su familia. Su compañero más fiel era Duke, un pastor alemán retirado del servicio militar que había servido como perro detector de explosivos durante 2 años en las mismas regiones polvorientas donde Thomas había luchado. Ambos veteranos se entendían sin necesidad de palabras, compartiendo el peso silencioso de los recuerdos que preferían mantener enterrados en los rincones más oscuros de sus mentes, encontrando consuelo en la rutina simple de cuidar la tierra que ahora amaban jugar. Duke tenía esa mirada conocedora que solo desarrollan los animales que han visto demasiado, sus ojos marrones reflejando una sabiduría prematura que Thomas reconocía porque la veía cada mañana en su propio espejo. Era un martes de octubre cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire fresco traía consigo la promesa del invierno. Cuando Duke comenzó a comportarse de manera extraña que inmediatamente puso en alerta todos los instintos de supervivencia que Thomas había desarrollado durante sus años de servicio. Durante su paseo matutino habitual por el campo trasero, una rutina que habían establecido como parte de su terapia diaria no oficial, el perro se detuvo abruptamente cerca del viejo roble que Thomas había usado como punto de referencia desde que era niño y trepaba a sus ramas para escapar de las responsabilidades del mundo adulto. Duke olfateó el suelo con una intensidad que Thomas no había visto desde sus días de servicio en territorio hostil, gimoteando suavemente y aranando la tierra húmeda con una urgencia desesperada que hizo que el veterano sintiera un escalofrío familiar corriendo por su espina dorsal, el mismo tipo de presentimiento que había salvado su vida en múltiples ocasiones durante el combate. Thomas intentó alejar a Duke del lugar durante varios días consecutivos, empleando todas las técnicas de redirección que había aprendido durante su entrenamiento como manejador de perros militares. Pero el animal regresaba obsesivamente al mismo punto bajo el roble centenario con una determinación que rayaba en la desesperación. Cada mañana, sin importar hacia qué dirección Thomas dirigiera su caminata, Duke inevitablemente se las arreglaba para guiar el recorrido de vuelta al mismo lugar, donde se sentaba y miraba fijamente el suelo como si pudiera ver a través de las capas de tierra y tiempo. Su entrenamiento militar le había enseñado a confiar ciegamente en los instintos de su compañero canino, una lección aprendida en campos de batalla donde la diferencia entre la vida y la muerte a menudo dependía de la capacidad de un perro para detectar peligros invisibles al ojo humano, así que finalmente decidió investigar qué era exactamente lo que había captado la atención tan intensamente de Duke. El viernes por la mañana, Thomas se dirigió al granero de su abuelo, una estructura que había permanecido prácticamente intacta desde los años 30, buscando entre las herramientas oxidadas y cubiertas de telarañas hasta encontrar una pala que había pertenecido a 3 generaciones de su familia. Cuando comenzó a cavar en el punto exacto donde Duke había estado señalando persistentemente,
con el perro sentado a unos metros observando cada movimiento con una intensidad casi humana. Thomas no esperaba encontrar nada más que raíces entrelazadas de décadas y rocas depositadas por el tiempo y la erosión. La tierra estaba húmeda por las lluvias de octubre, lo que facilitaba la excavación. Y Thomas se sumergió en el ritmo repetitivo de clavar la pala y levantar montículos de barro oscuro. Sin embargo, después de excavar apenas 2 pies de profundidad, justo cuando comenzaba a preguntarse si estaba perdiendo el tiempo persiguiendo las obsesiones de un perro traumatizado, la pala golpeó algo metálico con un sonido que resonó de manera siniestra en el aire fresco de la mañana. Un eco metálico que le recordó inquietantemente el sonido de las cadenas de los vehículos blindados en territorio hostil. Sus manos experimentadas pero ahora temblorosas por una razón que no podía explicar completamente, comenzaron a excavar con más cuidado alrededor del objeto, usando las manos para apartar la tierra cuando la pala se volvió demasiado tosca para el trabajo delicado. Lo que desenterró fue una cadena de hierro forjado, sorprendentemente pesada y oxidada por lo que obviamente habían sido décadas enterrada bajo la superficie, con un peso que hablaba de hierro de calidad y manufactura sólida. Pero mientras Thomas limpiaba más tierra del objeto, se dio cuenta de que no era una cadena ordinaria del tipo que podría encontrarse en cualquier granja o propiedad rural. Los eslabones eran demasiado pequeños y delicados para haber sido diseñados para animales de granja grandes como caballos o ganado. Y había algo más profundamente perturbador en el diseño que hizo que su estómago se contrayera con una sensación de temor creciente. Las marcas de desgaste en el metal sugerían claramente que habían sido usadas repetidamente en seres humanos, con patrones de roce que indicaban movimiento constante contra piel humana durante periodos prolongados. Thomas sintió que una ola de náusea lo recorría mientras continuaba limpiando meticulosamente la tierra adherida a la cadena, revelando grabados apenas visibles en algunos de los eslabones que parecían ser números y letras, marcas que habían sido deliberadamente grabadas en el metal como algún tipo de sistema de identificación que le recordaba de manera inquietante las placas de identificación militares, pero con un propósito que su mente se resistía a contemplar completamente. La curiosidad se mezcló con una creciente sensación de terror cuando Thomas continuó excavando meticulosamente alrededor del área y encontró más cadenas, todas exactamente del mismo tipo y manufactura, enterradas en lo que claramente era un patrón deliberado y sistemático que sugería una organización siniestra detrás de su colocación. Cada nueva cadena que desenterraba estaba posicionada aproximadamente a la misma distancia de las otras, formando lo que parecía ser un semicírculo perfecto alrededor del roble centenario, como si el árbol hubiera servido como punto central de algún tipo de estructura o sistema que su mente se resistía a imaginar completamente. Duke permanecía sentado a unos metros de distancia, gimoteando suavemente de vez en cuando como si pudiera sentir el peso histórico y emocional de lo que estaban desenterrando. Sus ojos inteligentes alternando entre observar las excavaciones de Thomas y mirar hacia el horizonte como si esperara que alguien apareciera para explicar lo que habían encontrado. Thomas sabía sin lugar a dudas que tenía la responsabilidad moral y legal de informar de su hallazgo a las autoridades correspondientes. Pero una parte profunda de él temía enormemente las implicaciones de lo que había encontrado enterrado en la tierra que su familia había poseído y trabajado durante 5 generaciones completas, desde que su tatarabuelo había comprado la propiedad después de la guerra civil. La idea de que su hogar, su refugio sagrado donde había buscado paz después de regresar del servicio militar, pudiera estar construido sobre un lugar de sufrimiento histórico lo llenaba de una angustia que no había experimentado ni siquiera en los momentos más oscuros de su servicio en el extranjero. Esa noche, completamente incapaz de dormir, a pesar del agotamiento físico de la excavación y el peso emocional del descubrimiento, Thomas se sentó frente a su computadora portátil en la mesa de la cocina que había pertenecido a su abuela, y comenzó a investigar obsesivamente en Internet sobre la historia detallada de su propiedad y las tierras circundantes. Lo que descubrió durante esas horas de búsqueda lo dejó literalmente sin aliento y con una sensación de mareo que lo obligó a levantarse y caminar por la casa para procesar la información.
Su granja, que siempre había considerado un pedazo de paraíso rural, había sido en realidad parte de una plantación mucho más grande durante el siglo XIX, una operación masiva de más de 500 acres que había sido propiedad de un hombre, llamado Jeremiah Blackwood, un nombre que aparecía repetidamente en los registros históricos como una figura controversial y temida en la región. Los documentos que Thomas encontró en archivos digitalizados del condado y bibliotecas universitarias pintaban el retrato de un hombre conocido por su trato extremadamente severo hacia las personas esclavizadas que trabajaban en su plantación, con testimonios de segunda mano que sugerían métodos de control que iban mucho más allá de lo que era considerado normal incluso para los estándares de esa época terrible. Los registros históricos mencionaban persistentemente rumores de castigos inusualmente severos y desapariciones inexplicables de personas esclavizadas, pero nunca se había encontrado evidencia física que pudiera corroborar estas historias que habían sido transmitidas a través de generaciones de familias afroamericanas locales. Hasta ahora, cuando las cadenas enterradas bajo el roble de su propiedad parecían ofrecer la primera prueba tangible de que aquellos rumores susurrados durante más de un siglo podrían haber sido mucho más que simples leyendas locales. Thomas sabía sin lugar a dudas que tenía la responsabilidad de contactar a las autoridades correspondientes para reportar su descubrimiento. Pero antes de hacer esa llamada oficial que cambiaría todo para siempre, decidió que primero necesitaba hablar con su vecina Sarah Mitchell, una profesora respetada de historia afroamericana en la universidad local que se había convertido en una amiga cercana y confidente desde su regreso del servicio militar. Sarah vivía a solo media milla de distancia en una casa que había pertenecido a su familia durante décadas, y Thomas había llegado a valorar profundamente su perspectiva intelectual y su comprensión profunda de la historia regional que a menudo era ignorada o minimizada en los libros de texto oficiales. Cuando Thomas la llamó esa misma tarde y le explicó brevemente lo que había encontrado, pudo escuchar el cambio inmediato en su voz, una tensión que no había estado presente momentos antes, y Sarah le dijo que estaría allí en 15 minutos. Cuando Sarah llegó a la propiedad y Thomas la llevó hasta el roble donde había colocado cuidadosamente las cadenas sobre una lona militar que había traído de su casa, su rostro se endureció visiblemente con una mezcla compleja de dolor profundo y reconocimiento inmediato que Thomas había visto solo en los rostros de otros veteranos cuando confrontaban recuerdos traumáticos que preferían mantener enterrados. Él había crecido escuchando las historias transmitidas oralmente por sus ancestros sobre la plantación Blackwood y sus terribles secretos, historias que la comunidad blanca local había preferido sistemáticamente olvidar o descartar como exageraciones o mitos, pero que las familias afroamericanas habían preservado como parte de su memoria colectiva durante generaciones. Thomas observó en silencio mientras Sarah se acercaba lentamente a las cadenas, sus pasos medidos y deliberados como si estuviera aproximándose a algo sagrado pero doloroso al mismo tiempo. Thomas le dijo Sarah con una voz que temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura profesional que había desarrollado durante años de enseñar sobre periodos difíciles de la historia estadounidense. Mi bisabuela solía contarme historias específicas sobre un lugar exactamente en esta parte de la tierra donde las personas esclavizadas eran sometidas a castigos tan severamente inhumanos que nunca volvían a ser las mismas personas después de pasar tiempo allí. Y ella siempre se refería a este lugar con una frase que se me grabó en la memoria desde niña. Sarah hizo una pausa y tragó saliva antes de continuar. Ella lo llamaba el lugar donde las cadenas loraban, porque decía que si prestabas atención en las noches silenciosas, aún podías escuchar los ecos del sufrimiento que había ocurrido aquí. Sarah se acercó más y tocó delicadamente uno de los eslabones oxidados con la reverencia que se reserva para los objetos sagrados o las reliquias históricas. Y Thomas pudo ver claramente lágrimas formándose en sus ojos mientras sus dedos trazaban las marcas de desgaste en el metal. Estas cadenas probablemente pertenecieron directamente a mi gente, a los ancestros directos de muchas de las familias afroamericanas que aún viven en este condado, continuó Sarah con una voz que ahora levaba el peso de generaciones de dolor transmitido. Y lo que has encontrado aquí no es solo un artefacto histórico.
Tomás es evidencia física de la experiencia vivida de personas reales que sufrieron en esta tierra exacta donde ahora buscas paz. Cuando las autoridades estatales y los arqueólogos forenses llegaron a la propiedad de Tomás 3 días después de su llamada oficial y confirmaron mediante análisis preliminares que el sitio era efectivamente un lugar de castigo de la época de la esclavitud, con evidencia que databa del periodo de 1840 a 1865, la noticia se extendió por todo Millbrook como un incendio descontrolado que consumía conversaciones en cada esquina, cafetería y reunión familiar del pequeño pueblo. Los reporteros locales llegaron primero, seguidos rápidamente por medios regionales y nacionales que vieron en el descubrimiento una oportunidad de explorar un capítulo oscuro pero importante de la historia estadounidense que raramente recibía atención física tangible. La comunidad de apenas 3.000 habitantes se dividió inmediatamente en líneas que reflejaban no solo diferencias raciales, sino también generacionales y socioeconómicas que habían permanecido latentes, bajo la superficie de la aparente armonía del pueblo durante décadas. Algunos residentes, particularmente aquellos cuyas familias habían vivido en el área por múltiples generaciones y cuyos apellidos aparecían en los registros históricos como propietarios de tierras durante el siglo XIX, se sintieron profundamente ofendidos y amenazados por la implicación de que su historia familiar y su legado pudieran estar conectados de alguna manera con tales atrocidades históricas. Estos residentes comenzaron a organizar reuniones informales en sus hogares, expresando preocupaciones sobre cómo el descubrimiento afectaría los valores de las propiedades, el turismo local y la reputación del pueblo que habían trabajado durante generaciones para construir y mantener. Por otro lado, principalmente miembros de la comunidad afroamericana que representaban aproximadamente el 30% de la población local, vieron el descubrimiento como una validación largamente esperada y profundamente emocional de las historias orales que sus familias habían preservado y transmitido durante décadas, historias que frecuentemente habían sido desestimadas o ignoradas por la narrativa histórica oficial del condado. Las tensiones escalaron rápidamente durante la semana siguiente cuando algunos residentes influyentes comenzaron a sugerir abierta y públicamente que Tomás debería haber mantenido en completo silencio su descubrimiento para evitar controversias innecesarias que podrían dañar la cohesión comunitaria. Para que remover el pasado, argumentaban durante reuniones improvisadas en el supermercado local y la oficina de correos, esas cosas terribles ya pasaron hace más de un siglo y no hay nada que podamos hacer para cambiar lo que ocurrió entonces. Algunos incluso sugirieron que Tomás había traicionado a su propia comunidad al contactar a las autoridades en lugar de simplemente volver a enterrar las cadenas y mantener el secreto dentro de los límites de su propiedad familiar. Pero Tomás, quien había esperado resistencia pero no la intensidad emocional que ahora enfrentaba, se dio cuenta gradualmente de que su decisión aparentemente simple de exponer la verdad había abierto heridas comunitarias profundas que nunca habían sanado realmente desde la guerra civil, sino que simplemente habían sido cubiertas cuidadosamente por capas de tiempo, silencio conveniente y narrativas históricas selectivas que permitían a diferentes grupos mantener versiones cómodas del pasado. La situación se volvió exponencialmente más tensa cuando llegaron arqueólogos profesionales y antropólogos forenses de la Universidad Estatal para realizar una excavación científica completa del sitio, estableciendo un perímetro oficial con cintas amarillas y equipos especializados que transformaron la tranquila propiedad rural de Tomás en algo que parecía una escena de investigación criminal. Lo que encontraron durante las siguientes 2 semanas de excavación meticulosa fue considerablemente peor de lo que Tomás había imaginado en sus peores momentos de ansiedad nocturna. No solo las cadenas que Duke había ayudado a descubrir, sino también restos de estructuras de madera podrida que habían sido deliberadamente construidas para restricciones físicas, con diseños que sugerían un sistema organizado y permanente de control. Los arqueólogos también descubrieron evidencia irrefutable de que al menos 12 personas habían sido enterradas en fosas poco profundas y sin marcadores cerca del lugar de castigo, con restos óseos que mostraban signos de trauma que los especialistas prefirieron no describir detalladamente en sus reportes públicos.
El miedo genuino se apoderó de toda la comunidad de Millbrook cuando los investigadores sugirieron que, basándose en los patrones históricos de propiedades y la extensión original de la plantación Blackwood, probablemente había otros sitios similares, enterrados en propiedades vecinas que aún no habían sido descubiertos. Esta posibilidad aterrorizó tanto a los propietarios actuales, que temían lo que podrían encontrar en sus propios patios, como a las familias afroamericanas que se dieron cuenta de que la magnitud del sufrimiento histórico podría ser mucho mayor de lo que incluso sus historias orales habían preservado. Las familias cuyos ancestros habían sido víctimas directas de estos horrores finalmente tenían un lugar específico y físicamente verificable donde lograr y honrar la memoria de sus antepasados, un sitio sagrado que validaba décadas de historias familiares, pero también enfrentaban el dolor renovado y visceral de confrontar la evidencia tangible de la brutalidad específica que habían sufrido las personas que habían amado y perdido más de un siglo antes. Tomás se sintió completamente abrumado por el peso de la responsabilidad moral de haber abierto esta herida comunitaria profunda, pasando noches enteras despierto junto a Duke, preguntándose constantemente si había hecho lo éticamente correcto al revelar la verdad o si debería haber mantenido el secreto para evitar el dolor colectivo que ahora observaba desarrollarse en su comunidad. La pregunta que lo atormentaba no era si la verdad debería ser conocida, sino si él había tenido el derecho de tomar esa decisión por todos los demás, especialmente cuando veía cómo el descubrimiento había reabierto traumas generacionales que algunas familias habían pasado décadas tratando de procesar y superar. Después de meses exhaustivos de excavaciones arqueológicas, investigaciones históricas profundas y tensiones comunitarias que habían dividido a Millbrook de maneras que nadie había anticipado, Tomás tomó una decisión que sorprendió absolutamente a todos los residentes del pueblo, tanto a sus partidarios como a sus críticos más vocales. En una reunión pública organizada en el ayuntamiento local, con la participación de más de 200 residentes que llenaron completamente el espacio hasta desbordarse hacia la calle, Tomás anunció que donaría oficialmente la parte de su propiedad, donde se encontraba el sitio histórico, para crear un memorial permanente que honraría la memoria de aquellos que habían sufrido allí durante la época de la esclavitud. Esta decisión representaba no solo una donación significativa de tierra valiosa, sino también un compromiso emocional profundo de transformar un lugar de trauma histórico en un espacio de sanación comunitaria. Tomás trabajó estrechamente durante los meses siguientes con Sarah y otros líderes respetados de la comunidad afroamericana, incluyendo pastores locales, educadores y descendientes directos de familias que habían vivido la experiencia de la esclavitud en la región, para diseñar colaborativamente un espacio de remembranza y educación que fuera tanto respetuoso hacia las víctimas como educativo para las generaciones futuras. Duke, cuyo instinto canino entrenado militarmente había iniciado toda esta revelación transformadora, parecía notablemente más tranquilo y en paz ahora que el secreto que había detectado bajo tierra había sido completamente expuesto a la luz del día y reconocido públicamente por toda la comunidad. El memorial que eventualmente se construyó se convirtió en un lugar sagrado donde la comunidad dividida pudo finalmente comenzar a tener conversaciones difíciles pero absolutamente necesarias sobre su pasado compartido. Conversaciones que habían sido evitadas durante más de un siglo pero que ahora se volvían posibles gracias a la evidencia física que proporcionaba un punto de partida concreto para el diálogo. Tomás descubrió durante este proceso de sanación comunitaria que confrontar directamente esta verdad histórica dolorosa le había dado a su propia lucha personal con el trauma de guerra una perspectiva completamente diferente y más amplia sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la resiliencia. Había aprendido a través de esta experiencia transformadora que algunos secretos enterrados, tanto personales como colectivos, necesitan ser desenterrados y enfrentados con valentía para que la verdadera sanación pueda comenzar, tanto para individuos que luchan con sus propios demonios como para comunidades enteras que han evitado confrontar capítulos oscuros de su historia. La cadena oxidada que Duke había encontrado inicialmente se convirtió en el símbolo central del memorial, pero ya no representaba opresión o sufrimiento.
sino que había sido transformada simbólicamente para representar la fuerza inquebrantable del espíritu humano de aquellos que habían sufrido y sobrevivido, así como la determinación renovada de una comunidad de recordar y honrar su verdadera historia completa, sin importar cuán dolorosa o complicada pudiera ser esa verdad.